Good evening, everyone. Buenas noches a todos. The title of the message tonight is called Earthen Vessels. El título del mensaje de esta noche se llama Vasijas de barro. And we'll start reading in 2 Corinthians chapter 4. Y vamos a comenzar leyendo segunda de los Corintios capítulo 4. Verse 1, it says, Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Que dice, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. So this is clear. Entonces, esto es claro. Paul says that his ministry Pablo está diciendo que su ministerio, was functioning through the mercy of God. su ministerio estaba funcionando a través de la misericordia de Dios, Which was true. lo cual fue cierto. He was on his way to Damascus Él iba en su camino rumbo a Damasco with authority from the chief priests con autoridad de los sumos sacerdotes to punish and compel Christians to blaspheme. para castigar y para forzar a cristianos a que blasfemaran. And if they would not blaspheme the name of the Lord, Porque si ellos no blasfemaban el nombre de Dios, he would have them thrown in prison. Él los pondría en prisión. But through the mercy of the Lord, Pero a través de la misericordia de Dios, Jesus in his glory Jesús en su gloria appeared to Paul on the road to Damascus. apareció a Pablo en el camino a Damasco. And from that time forward, Y desde ese momento, something dramatically changed in Paul's life. algo cambió drásticamente en la vida de Pablo. So let's read a little bit about this in Acts chapter 26. Entonces vamos a leer algo de esto en Hechos capítulo 26. And Paul is before King Agrippa right now. Y en este momento el apóstol Pablo está frente al rey Agripa. And in verse 9 he says this. Y en el versículo 9 dice esto. I truly thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Verse 11, and I punished them often in every synagogue, and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Versículo 11. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. So Paul, Entonces Pablo, who was operating through the religious system of man at that time, que estaba obrando a través del sistema religioso del hombre en ese entonces, was moved to great anger against Christians. fue movido por un gran enojo en contra de los cristianos. Paul was an exceedingly zealous man. Y Pablo era un hombre que era excesivamente celoso. And at this time he was zealous for the Jewish religion. Y en este momento Pablo era un hombre celoso de la religión judía. And the anger and the zeal that he had Y ese enojo y ese celo que él tenía was prompted from Satan. estaba siendo pues
brotaba de Satanás, Because- iniciaba en Satanás. Because Satan is the god of the religious system of man. Porque Satanás es el Dios del sistema religioso de los hombres. And he was the one that was telling Paul to force Christians Y él era el que le estaba diciendo a Pablo que debía de forzar a los cristianos to blaspheme the name of Jesus Christ. a que blasfemara el nombre de Cristo Jesús. And he would persecute them Y él los hubiera perseguido and have them thrown into prison. y los hubiera arrojado, And he would give his approval when they were put to death. y él habría dado su consentimiento cuando ellos hubieran sido puestos a muerte. So at this time, Paul was a very evil man. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, Pablo era un hombre muy perverso. Now, this type of persecution Ahora, ese tipo de persecución against Christians will reappear in our time. en contra de los cristianos va a reaparecer en nuestro tiempo. And in many parts of the world, it is beginning to be that way now. Y en muchas partes del mundo ya está siendo así de esa forma. Anyone that calls upon the name of Jesus Christ Porque cualquiera que invoca el nombre de Jesucristo and that is living a godly life by keeping his word, y vive una vida piadosa al guardar su palabra, and that is bold enough to publicly confess him, y que es lo suficientemente audaz para publicar el nombre de Cristo en público, will receive persecution. va a recibir persecución. 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. And the majority of this persecution Y la mayor de esta persecución will come through the religious system of man, vendrá a través del sistema religioso de los hombres, working together with the approval que trabajará en conjunto of the world government of the earth. del gobierno mundial de este mundo para darle su aprobación. So now let's go on with Paul's testimony before King Agrippa. Entonces volvamos con el apóstol Pablo que estaba frente al rey Agripa. In verse 12 it says, Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests. Hechos 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and them which journeyed with me. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Now Paul had done nothing Entonces, Pablo no había hecho nada to deserve this mercy that the Lord was showing him. para merecer esta misericordia que Dios le estaba manifestando. Just like we have done nothing De la misma forma en la que nosotros no hemos hecho nada to deserve the mercy of God para ser acreedores de esa misericordia de Dios that has been shown towards us. que ha sido manifestada a nosotros. Acts 26:14, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for you to kick against the pricks. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Now this supernatural voice that Paul heard Ahora esa voz sobrenatural que Pablo escuchó was spoken in the Hebrew language.
estaba siendo hablada en lengua hebrea. But obviously, Y obviamente, God knows all languages. Dios conoce todas las lenguas. Excuse me just a minute. Okay, let's see. Hold on. So, God obviously knows all languages. Entonces Dios obviamente conoce todas las lenguas. And He will speak to man in a language that they understand. Y Dios va a hablar en una lengua que el hombre entienda. Now, this is something that's important for us to know. Ahora, esto es algo que es importante que nosotros sepamos. Because in our time, Porque en nuestro tiempo, the Word of God must be preached over all the world. la palabra de Dios tiene que ser predicada por todo el mundo. And it's not always going to be convenient Y no siempre va a ser en formas convenientes. or possible to have a translator available. O no va a ser posible que siempre haya un traductor disponible. But that will not stop the Lord. Pero eso no va a detener a Dios. Because a minister can be sent to a place Porque un ministro puede ser enviado a un lugar without a translator sin que haya un traductor to preach the word to people. para que le predique la palabra de Dios a la gente. Now, obviously, he would have to be sent supernaturally by the Lord, by the commandment of the Lord. Ahora, esto obviamente esto obviamente debe de ser que Dios envíe sobrenaturalmente a esa persona. And the words that he then would speak, Porque entonces las palabras que él va a hablar, he would speak in his language, él va a hablar en su lengua, but they would be understood in the language of the people that he is preaching to. y será entendido en la lengua de las personas a las que les está predicando. Or he could speak in tongues, O podría incluso hablar en lenguas. and he would be speaking in the language of the people that he is preaching to. O incluso podría estar predicando en la lengua de las personas que lo escuchan. And this has already happened in our time. Y esto es algo que ya está sucediendo en nuestro tiempo. So, if we have translators available, then we will use them. Entonces, si nosotros tenemos traductores disponibles, los vamos a utilizar. But if there are not translators available, Pero si no hay traductores disponibles, that will not stop God. eso no va a detener a Dios. So now let's go on in Acts 26, and Paul is talking about his vision. Entonces, vamos a proseguir en Hechos, capítulo 26, y vamos a hablar sobre su visión. And after he had seen this great light, he said this. Porque después de que él vio esa gran luz, él dijo esto. Verse 15, and I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom you persecute. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verse 16, But rise and stand upon your feet, for I have appeared unto you for this purpose, to make you a minister, and to witness both of these things which you have seen, and of those things in the which I will appear unto you. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. See, there was nothing in Paul's life Entonces no hay nada en la vida de Pablo that could be seen that he was worthy que hubiera sido visto que fuera merecedor, of having God's mercy come upon him. que hubiera sido merecedor de la misericordia de Dios. So why did God choose to have mercy upon him? Entonces, ¿por qué Dios decidió tener misericordia de él? Romans 9:13 it says, As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
Dice en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. So why did God have mercy on Jacob and not on Esau? Entonces aquí, ¿por qué Dios tuvo misericordia de Jacob y no de Esaú? Well, this can be explained by the way that these two men valued the things of God. Bueno, esto puede ser explicado a través de cómo es que estos dos hombres valoraban las cosas de Dios. Esau had received the blessing of God in his life through birth. Esaú recibió la bendición de Dios en su vida a través del nacimiento Jacob had not. y Jacob no lo recibió. But Jacob wanted that blessing so much Pero Jacob quería esa bendición tanto that he was willing to go to great lengths to receive it. que él haría todo lo posible para recibirla. But Esau felt that it was more important to feed his physical body Pero Esaú consideró que era más importante alimentar su cuerpo terrenal, than to feed his spirit. que alimentar su espíritu. And he did not think that the blessing of God in his life meant much. Y él no pensó que la bendición de Dios en su vida significara mucho. And so God's mercies came upon the person Entonces las misericordias de Dios vienen sobre aquella persona that valued the spiritual blessings of God, que valora las bendiciones espirituales de Dios. and that person was Jacob. Y así era Jacob. Now, in Romans 9:14, it says, "What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid." Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. For he says to Moses, "I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. So it is God's sovereign right Entonces es el derecho soberano de Dios to have mercy on whomever he chooses to have mercy on. tener misericordia en quien quiera que él escoja para tener misericordia. But we can see through the examples in God's word Pero nosotros podemos ver a través de ejemplos en la palabra de Dios that there are reasons why he has mercy on some and not on others. que Dios tiene razones para tener misericordia sobre algunas personas y sobre otras personas no. Because we have to know that God sees the deepest parts of a person's heart. Porque nosotros debemos de saber que Dios ve las partes más profundas del corazón de un hombre. And he knows people that if he can get a hold of them, Y él sabe que hay gente que si se pudiera aferrar a él, they will serve them with all of his heart. ellos le servirían con todo su corazón. Because there is a love of God locked in them. Porque hay un amor de Dios que está encerrado en ellos. That many times is not seen through the eyes of man. En muchas ocasiones no es vista a través de los ojos de los hombres. See, and this was the case with Paul. Y este era el caso con Pablo. He wanted to give himself heart, soul, mind, and strength to a cause. Él quería darse en corazón, alma y mente a una causa. Just the kind of person that God's looking for. Y es justamente el tipo de persona que Dios está buscando. And yet the cause that Paul had given himself to Y a la causa a la que Pablo se diera was the wrong cause. era la causa equivocada. But God, through his mercy, Pero Dios a través de su misericordia showed Paul the cause that was worth giving his life for. le dio a Pablo la causa por la que vale la pena dar la vida. And Paul became one of God's greatest servants. Y el apóstol Pablo se convirtió en uno de los siervos más grandes de Dios. Romans 9:16, it says, "So then it is not of him that wills, nor of him that runs,
but of God that shows mercy. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. So even though Paul had a heart that would serve the Lord, Entonces, aunque Pablo tenía un corazón que deseaba servir a Dios, unless God showed mercy on him, a menos de que Dios mostrara misericordia hacia él, he would never be able to. él nunca hubiera podido servir a Dios. See, and that's many times there are things we can understand. Y en muchas ocasiones puede haber cosas que nosotros entendamos, Why God shows mercy on people. el por qué Dios muestra su misericordia a las personas. So we are to never take this lightly. Entonces esto nunca nosotros debemos de tomarlo a la ligera. Because if God shows his mercy towards us, Porque si Dios muestra su misericordia hacia nosotros, it is because he expects us to bring forth fruit unto him. es porque Él está esperando que traigamos fruto hacia Él. None of us have done anything to deserve God's mercy. Porque ninguno de nosotros hemos hecho nada para merecer su See, misericordia. and if it wasn't for Jesus Christ, Y si no fuera por Jesucristo, that through his free will offered his life for us, y a través de que Él ofreció voluntariamente por nosotros, we would not be able to receive his mercy. nunca hubiéramos sido capaces de recibir la misericordia de Dios. But God loves man, Pero Dios ama a los and he hombres. is willing to give man a chance Y Dios está dispuesto a darle al hombre una oportunidad to be a good steward with the gifts that that he has given them. de ser buenos administradores con los dones que Él les ha dado. And if they are, Y si ellos son buenos administradores, God will be pleased, and there will be a reward of eternal life for those people. Dios estará complacido y ellos recibirán una recompensa de vida eterna. But if a person does not use the spiritual gifts that God has given him, Pero si una persona no usa los dones espirituales que ha recibido, and every one of us has received some spiritual gifts from God, y todos y cada uno de nosotros sí hemos recibido dones espirituales, and if we don't use them, y si no los estamos usando, and we don't bring forth fruit unto God, y si no estamos llevando fruto a Dios, and we value the things of this earth more than the mercy of God, y si valoramos más las cosas de este mundo que la misericordia de Dios, then we will be found to be a man like Esau, entonces seremos hallados como fue hallado Esaú también, who did not value the spiritual blessings of God's word. que no valoraba las bendiciones espirituales de Dios. And Esau received no reward. Y Esaú no recibió ninguna recompensa. 2 Corinthians 4:2 it says, "But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God." Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. So how does a person know if he's walking honestly before God? Entonces, ¿cómo es que una persona sabe si está caminando en honestidad delante de Dios? Well, if you'd ask most people, Bueno, si tú le preguntas a la mayoría de las personas, they'll tell you that they feel they're an honest person. ellos te dirán que eres una persona honesta. And that's because they are measuring themselves according to the measure. Ajá, y es porque ellos se están midiendo a sí mismos de acuerdo a la medida that they have established in their own mind. que han establecido en su propia mente.
even though in the eyes of the Lord they're living a lie. aunque estas personas estén viviendo a los ojos de Dios una mentira. The only way that we can walk an honest life before the Lord La única forma en la que nosotros podremos vivir una vida honesta delante de Dios is to measure our life according to the truth of God's Word. es si nosotros vivimos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. See, that's the honesty that God is looking for. Y esa es la honestidad que Dios está buscando. And look at ourselves and see, how am I lining up with God's Word? Y tú tienes que preguntarte cómo es que te estás alineando a la palabra de Dios. See, and then a person will know where he stands with God. Y entonces, así una persona podrá saber cómo es que está parado delante de And Dios. if he is honest with himself, the mercies of God can be upon him. Porque si esta persona está siendo honesta consigo mismo, entonces las misericordias de Dios estarán con esa persona. But if he continues to unjustly justify his own ways, Pero si esta persona continúa justificando sus caminos injustos and he refuses to measure his life y se rehúsa a medir su vida according to the standard of Jesus Christ, de acuerdo al estándar de Jesucristo, then he has not renounced the hidden things of darkness. entonces esta persona aún no ha renunciado a todas las cosas ocultas. And he is still living a lie, Y esta persona sigue viviendo en una mentira. and the mercies of God will not be upon him. Y las misericordias de Dios no estarán sobre él. 2 Corinthians 4:3 it says, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." Según a los Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Según a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Well, it is true Y bueno, es verdad that the gospel of Jesus Christ is hidden from many, many people. que el evangelio de Jesucristo está oculto a muchísimas personas. And why is this? ¿Y por qué sucede esto? It's because of a person's unbelief Ocurre por la incredulidad de las personas and their unwillingness to obey what it says to do. y su indisposición a obedecer lo que la palabra de Dios And dice. this allows Satan to blind their eyes Y esto permite que Satanás cubra sus ojos to what is true about life. para ver aquello que es verdadero al respecto de la vida. And so they believe his lies. Y ellos entonces creen sus mentiras And they live their lives in the vanity of the world y viven sus vidas de acuerdo a la vanidad del mundo, with no hope of anything but the years they live on this earth. sin ninguna otra esperanza que los años que logren vivir en esta tierra. But a Christian, Pero un cristiano, which is a true believer in Jesus Christ, que es un verdadero creyente en Jesucristo, someone that has sought the Lord with all of his heart, a una persona que busca a Dios con todo su corazón, they know the truth. ellos conocen la verdad And then they know that they need to follow the righteousness of God's word. y entonces saben que deben de seguir la justicia de la palabra de Dios. 2 Corinthians 4:5, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake." Segunda de los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a de Jesús. Now this is the fruit that is in the life of a true minister of God.
Entonces, este es el fruto de un verdadero ministro de Dios. He's not preaching himself. Esa persona no se está predicando a sí misma, He's not preaching for people to follow him. no está predicando para que la gente lo siga. He is the servant of Jesus Christ, Esa persona es un siervo de Cristo and therefore the servant of God's people. y por lo mismo, o por lo tanto, son siervos del pueblo de Dios. And his preaching will direct people Y su predicación va a dirigir a la gente to follow in the footsteps of Jesus Christ. a que sigan las pisadas de Jesucristo. Verse 5 in 2 Corinthians 4. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Según los Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese en la luz, es el que resplandeció en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Now, when a person repents of his sins Ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados and he humbly asks Jesus Christ into his life, y humildemente pide que Jesucristo esté en su vida, he then becomes a light of the world. esta persona en ese momento se convierte en una luz en el mundo. A light that is following the light. Una pequeña luz que está siguiendo a la luz, Which is Jesus Christ, the Word of God. que es Jesucristo, la palabra de Dios. And the light that shines on the face of Jesus Y la luz que resplandece en la faz de Jesucristo then begins to light up the face of that person. comienza a iluminar el rostro de aquella persona. And he begins to understand the knowledge of the glory of God. Y esta persona comienza a entender el conocimiento de la gloria de Dios. And he understands how that God's ways Y está entre los caminos de Dios. are not the ways of the men of the earth. No son los caminos de los hombres en la tierra. 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Según a los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Now, when we're saved and we receive the baptism in the Holy Ghost, Entonces, cuando nosotros somos salvos y recibimos el bautismo del Espíritu de Dios, the light of the glory of God la luz de la gloria de Dios lights up our inner man. ilumina a nuestro hombre interno. And then as we learn to obey God's word, Y entonces, a medida de que nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios and move as His Spirit leads us, y nos movemos según su Espíritu nos guíe, the earthen vessel of our flesh and blood bodies entonces la vasija de barro que es nuestro cuerpo de carne y de carne y hueso, begins to be affected for good. comienza a ser entonces afectado, pero para bien. And our health improves. Y nuestra salud mejora And we think more clearly. y comenzamos a pensar con más claridad. And the joy of the Lord, which is now living inside of us Y el gozo de Dios que comienza a vivir en nosotros through the baptism in the Holy Ghost, a través del bautismo del Espíritu Santo, strengthens us to stand nos fortalece lo suficiente para mantenernos and move forward for God through the darkness that covers the earth. mantenernos firmes y movernos en Dios a través de la oscuridad que nos rodea. See, we are earthen vessels. Entonces nosotros somos vasijas de barro. We have no power within our own selves spiritually. Nosotros
nosotros no tenemos poder por nosotros mismos. But if we do not rely upon the Holy Spirit of God that lives within us, Y si nosotros no nos depositamos en el Espíritu de Dios, and then begin to lean on our own understanding, y en vez de eso comenzamos a guiarnos en nuestro propio entendimiento, then the earthen vessel that our eternal soul is housed in entonces esta vasija terrenal, esta vasija de barro en la que está almacenada nuestra alma eterna, begins to exist at the mercy of the elements. can you Yeah, it begins. Let me say the whole thing, Uziel, and then you can translate it. Begins to exist at the mercy of the elements of darkness that rule this world. Entonces comienza a sujetarse a la compasión de todas las cosas terrenales o los elementos terrenales que nos rodean. See, man makes his choice. Entonces el hombre hace su decisión. We have the power to choose who we will obey. Tenemos el poder para escoger a quién vamos a obedecer. God or the darkness of the world. A Dios o a la obscuridad del mundo. And Satan is the God of the darkness of the world. Y Satanás es el Dios de la oscuridad que hay en el mundo. The prince of the power of the air. Él es el príncipe de la potestad del aire. And in truth, Y en verdad, Satan has no mercy. Satanás no tiene misericordia. He only uses man to manipulate him. Él solamente utiliza a los hombres para manipularlos into a place where he can accomplish his own evil purposes. Él los manipula de forma que él pueda lograr sus propios designios malignos Through that person. a través de esa persona. So this is why we need to learn Entonces es el motivo por el que nosotros debemos de aprender to fully put our trust in the Lord for all of our needs. a poner nuestra confianza por completo en Dios por todas nuestras necesidades. Because if we turn to man for help, Porque si nosotros acudimos a los hombres por ayuda, we are turning to the merciless powers and principalities of darkness. entonces nosotros nos estamos volviendo a los poderes inmisericordia y hacia las autoridades de maldad que gobiernan el mundo. Powers that rule the world. Y son las que gobiernan este mundo. And even though there may be times when it looks like they have helped us, Y aunque haya ocasiones en las que parezca que nos ayudan, the only result will be el único resultado será that we have fallen deeper into the bondage of the destroyer. es que nosotros habremos caído más profundo en la esclavitud de ese destructor. Because it's clear Porque es claro that when we put our trust in man, que cuando nosotros depositamos nuestra confianza We en are- los hombres, we are not having faith in God. nosotros no estamos teniendo confianza en And Dios. the only way that we can please God Y la única forma en la que nosotros podemos complacerlo is through faith. es a través de la fe. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Dice en You want to look that up, Uziel, or I'm not fine. It's yes, not it's not in the the message. It's not. Bueno, Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. For he that comes to God must believe that he is, Porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él es. and that he's a rewarder of them that diligently seek him. Y que es galardonador de los que le buscan. See, so to please God, we have to trust in God.
Entonces, si nosotros queremos complacer a Dios, debemos de confiar en Dios. And because we're surrounded by darkness on every side, Y porque estamos rodeados de oscuridad por todos lados, many times we're tempted through the ways of the world. en muchas ocasiones seremos tentados por las maneras y los caminos del mundo, To turn to man for help. de acudir a los hombres por ayuda. But the word is clear that the help of man is vain. Pero la palabra de Dios dice claramente que vana es la ayuda del hombre. Psalm 60 verse 11, give us help from trouble, for vain is the help of man. Salmo 60:11 dice, danos socorros contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. So we're striving against a world that is heading for destruction. Entonces nosotros estamos luchando en contra de un mundo que se dirige hacia la destrucción. But if we hold to the word of God, hold true to the word of God, Pero si nosotros nos mantenemos verdaderos en la palabra de Dios, God will without fail Dios sin fallar deliver us out of every trap of Satan. sin fallar, nos va a liberar de cualquier trampa de Satanás, So that our soul can be preserved unto eternal life with him. para que nuestra alma sea preservada en vida eterna con Él. 2 Corinthians 4:8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Dice, versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. See, these are all things that work against our mortal bodies. Entonces, todas estas cosas trabajan en contra de nuestro cuerpo mortal, Our earthen vessels. en contra de de estas vasijas de barro. And this is why it is so important for us Y este es el motivo por el cual es tan importante para nosotros to remain humble and in a state of thankfulness, de permanecer humildes y en un estado de gratitud, so that we can receive life from God de manera que nosotros podamos recibir vida de Dios through the death of Jesus. a través de la muerte de Cristo. Because his death is the only thing that makes us acceptable to God. Porque su muerte es lo único que nos hace aceptables delante de Dios. 2 Corinthians 4:11, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Segundo de Corintios 4:11, porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Now the world hates God. Este mundo odia a Dios. We know this because we know that Satan is the god of the world. Y lo sabemos porque nosotros entendemos que Satanás es el Dios de este mundo. And we know that Satan hates God. Y sabemos que Satanás odia a Dios. And the world hates Jesus Christ. Y el mundo también odia a Jesucristo. And it will hate us as we follow in his footsteps. Y nos va a odiar también a nosotros porque seguimos sus pisadas. But this is the price that we must pay to have life.
Pero ese es el costo que nosotros debemos de pagar a fin de obtener vida, the life of Jesus Christ, la vida de Jesucristo, that will lead us to eternal life with Him. que nos va hacia la vida eterna. 2 Corinthians 4:12, so then death works in us, but life in you. Segunda Corintios 4:12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. So this is how this works. Entonces, esa es la forma en la que funciona. When the death of Jesus Christ is working in us, Cuando la muerte de Jesucristo está operando en nosotros, as we remain humble and obedient, opera en nosotros cuando permanecemos humildes y obedientes, and as we resist the evil of this world, y a medida de que nosotros resistimos la maldad de este mundo. we're dead to the things of this world. We consider ourselves to be dead to the things of this world. Porque estamos muertos y nos consideramos muertos a las cosas de este mundo. Then life from God is working in us. Entonces, esa vida comienza a trabajar de parte de Dios en nosotros. And it's being shown to the people that we are around. Y es manifiesto que la gente que está a nuestro alrededor, And when we're with brethren, we're ministering life to life. porque cuando nosotros estamos con nuestros hermanos, ministramos vida a los vivos. And when we're in the presence of people that do not believe and are not walking in the light, Pero cuando estamos en presencia de gente que es incrédula o que no camina en la luz, they will see that light that is shining through us. ellos verán que esa luz que emana a través de nosotros, And if they're willing to accept the death of Jesus Christ, y si estas personas están dispuestas a aceptar la muerte de Jesucristo as the sacrifice for their sins, como el sacrificio por sus pecados, the life of God can then begin to work in them. entonces la luz de Dios podría comenzar a actuar en ellos. But if when they see the light in God's people, But when, they see the light in God's people, pero cuando ellos ven la luz en el pueblo de Dios and they do not receive it, y no la reciben, it is proof that they love the darkness more than they love the light. eso será una prueba de que ellos aman más la oscuridad de lo que aman la luz. 2 Corinthians 4:13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Según de los Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Well, when we truly believe in Jesus Christ, Cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo and we're acting upon His Word, y actuamos de acuerdo a su palabra, His testimony is within us. ese testimonio de Jesús está dentro de nosotros. And we are surrendering our will to Him. Y nosotros entonces estamos rindiendo nuestra voluntad a Él. And this will cause us to walk honestly and walk in the truth. Y entonces esto generará que nosotros caminemos en honestidad, en honestidad. And it will cause us to speak the truth of God's Word. Y eso provocará que nosotros hablemos un testimonio de verdad. In other words, our conversation will be good. En otras palabras, nuestra conversación va a ser buena. And the things of God will proceed out of our mouths. Y entonces las cosas de Dios van a estar procediendo de nuestra boca. And we will not let darkness come out of us. Y no vamos a permitir que ningún tipo de oscuridad provenga de nosotros. We won't complain about things. No nos vamos a quejar de las cosas. We won't run other people down. No vamos a desanimar a ninguna persona. If we don't have something good to say, Y si nosotros no tenemos nada bueno que decir, we'll just be quiet and wait on the Lord until we do.
entonces nos callaremos y aguardaremos hasta que tengamos algo de parte de Dios. 2 Corinthians 4:14, knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. Segundo de los Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Segundo de los Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Everything that God does in the earth Todo lo que Dios hace en esta tierra is for the good of his people, es para procurar el bien de su pueblo and it's for the purpose of establishing y tiene por propósito establecer a humble, thankful people a un pueblo humilde y agradecido that are willing to do God's will y que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios so that he can bless them. de manera que Él pueda bendecirlo Until the time comes hasta que llegue el tiempo that we all with one voice en el que todos nosotros a una sola voz glorify the Lord Jesus Christ to the fullness. glorifiquemos a Jesucristo en plenitud. This is what God is waiting for. Esto es lo que Dios está esperando. Not for just one person to get a hold of his word, No que solamente una sola persona llegue a la plenitud de su palabra, but a whole body of believers. sino que haya todo un cuerpo de creyentes, People that are humble to do just what the Lord tells them to do. gente humilde que quiera hacer lo que Dios dice que hagan, And not envious of others, que no sean envidiosos de otros, just happy to be in the will of the Lord. que sencillamente ellos estén felices de estar en la voluntad de Dios. And that's why Jesus said that by this shall all men know that you're my disciples. Y por ese motivo Jesús dijo que en esto conocerán todos que son mis discípulos, If you have love one for another. y os amáis los unos por los otros. This is something that God has seen very little of down through the generations of time. Y esto es algo que Dios ha visto muy poco a través de las historias de las But it generaciones. is something that we must learn to walk in. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender a caminar en Now eso. there's an account of this in Acts chapter 4. Ahora, hay un relato de esto en Hechos capítulo 4. At this time, the disciples of the Lord had wrongfully been put in jail En este tiempo, muchos de los discípulos de Jesús habían sido puestos en cárceles for obeying the Lord. por obedecer a Dios. And now they had been released from jail, Y ahora que habían sido liberados de la cárcel, but not before the religious leaders had threatened them. Pero no habían sido See, not before. they had been released from jail, but not. Ok. Ellos habían sido puestos en libertad, pero no se habían librado de los líderes religiosos que los habían amenazado. Now this shows us how powerfully God will move. Entonces, esto muestra cuán poderosamente Dios se va a mover When he has people in one accord cuando Él tenga un pueblo que esté en un solo acorde, that are all fully focused on doing his will in their life. y que están completamente enfocados en hacer la voluntad de Dios en sus propias vidas. Verse 24, and when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, which has made heaven and earth and the sea and all that is in them. Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. See, they were all in agreement.
Es decir, lo que está diciendo este versículo es que todos estaban en un acuerdo. And this prayer was coming from the heart of each one of them. Y esta plegaria que estamos leyendo provenía del corazón de cada uno de ellos. Verse 25, who by the mouth of your servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? Dice el versículo 25 que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? This is Psalm 2 that they're quoting. Y aquí se está citando Salmo 2. Verse 26, the kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Versículo 26, se reunieron todos los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. And we will see this in its fullness in these last days. Y nosotros vamos a ver esto en su plenitud en los últimos días. Just wait and see. Solamente esperen y lo verán. Satan's enemies are not the governments and the nations of the earth. Porque los enemigos de Satanás no son los gobiernos o las naciones de este mundo. He could care less when they kill each other. A él no le interesa cuando se matan entre ellos. Because they cannot hurt him when they're killing each other. Porque ellos no pueden herir a Satanás cuando los hombres se matan entre ellos. But Satan's true enemies, his greatest enemies, Pero los verdaderos enemigos de Dios, de Satanás, are the people that are keeping God's word es la gente que está guardando la palabra de and Dios. that are walking in love one towards another. Y que están caminando en amor los unos a los otros. And this is the power that can put Satan down Y ese es el poder que puede derribar a Satanás. and drive him off the face of the earth. Y que puede quitarlo de la faz de la tierra. Satan knows this, and all the powers and the governments and the systems of man Porque Satanás sabe esto, que todos los poderes, los gobiernos y los sistemas del hombre in these last days will be turned against God's people. van a ser puestos en contra del pueblo de Dios en los últimos días. And they will try to destroy every true Christian in the earth. Y ellos van a intentar destruir al verdadero pueblo de Dios. So we are going to have to value our brethren. Y nosotros entonces tendremos que valorar a nuestros hermanos. And we're going to have to be strong in the Lord Y nosotros tendremos que ser fuertes en Dios. and put our trust in the Lord, Y poner nuestra confianza en Dios. because He is the only one that can deliver us from the evil of this earth. Porque Él es el único que puede librarnos de la maldad de este mundo. And if we do put our trust in the Lord, Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, which we know God's going to have an army of people that do, y nosotros sabemos que ponemos nuestra confianza en Dios y sabemos que Dios tendrá un ejército de creyentes, then it doesn't matter what they try to do against us. entonces no importa lo que ellos quieran o lo que el mundo quiera hacer en contra de nosotros, It will not work. porque no funcionará. Proverbs 21:30, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Porque dice Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Acts 4:27, for of a truth against thy holy child Jesus, whom you have anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. So we know that all the people of the world Entonces nosotros sabemos que toda la gente del mundo were gathered against Jesus to destroy him. está reunido para destruir a Jesucristo. And it included the government leaders, Y eso incluye a los líderes de los the gobiernos, sinners, a pecadores and religious people that call themselves by the name of the Lord, y a toda la gente religiosa que se llama a sí misma,
pone el nombre de Dios sobre ellos, but that are hypocrites. pero son hipócritas. And all of these will be gathered against us in these last days. Y todo esto va a ser reunido en contra de nosotros en los últimos días. So you see how important we are to each other. Entonces, ven cuán importante somos todos nosotros, es cada uno de ustedes para su próximo. And we should pray for each other. Y nosotros debemos estar orando los unos por los otros. And help each other as much as we can. Y debemos estarnos ayudando los unos a los otros tanto como podamos. And when we do this, it will help bring the body of Christ together. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos reuniendo el cuerpo de Cristo In one accord. para que esté en un solo acorde. And then we will see the hand of the Lord begin to move in power. Y entonces comenzaremos a ver la mano de Dios moverse en poder. Verse 28, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. So what is going to happen in these last days Entonces lo que va a suceder en estos últimos días has already been predetermined by the Lord. ya ha sido determinado por Dios. There's nothing that man can do to change it. Y no hay nada que los hombres puedan hacer para cambiarlo. Doesn't matter who they elect for their leader. No importa quiénes elijan ellos para ser su líder. Does not matter what laws they pass. No importa cuántas leyes impongan. Nothing can change what God has set in motion to happen. Nada puede cambiar lo que Dios ya ha dispuesto que suceda. Verse 29, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto your servants that with all boldness they may speak your word. Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. See, these people did not fear death. Y como pueden ver, estas personas no temían la muerte. They didn't fear what man could do to them. No temían lo que Dios podía hacerles. They knew that the Lord was with them. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Verse 30, by stretching forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of your holy child, Jesus. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. So God sent an earthquake Entonces Dios envió un terremoto and shook the place where they were at y sacudió el lugar en el que ellos estaban to show his people that their prayer was powerful. para mostrar a su pueblo que la oración de ellos había sido poderosa. And the closer that we grow together in love, Mientras más nosotros crezcamos en amor para con otros, through our individual love for the Lord, a través de nuestro amor individual por Dios, the more of the powerful hand of God we will see move. entonces podremos ver más cómo la poderosa mano de Dios se va a mover. Now back to 2 Corinthians 4, Ahora, de regreso a 2 de Corintios 4, and it's talking about the adversity that we are faced with every day. se está hablando al respecto de la adversidad que nosotros vamos a enfrentar cada día. Verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. De 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. This is how we stay young and on fire for God.
Y esta es la forma en la que nosotros permanecemos jóvenes y apasionados por Dios. by being a doer of His Word. Cuando nosotros somos hacedores de su palabra. And yes, our natural body grows old, will grow old. Y sí, nuestro cuerpo natural va a envejecer. This is something that is irreversible that the Lord has set into motion. Y esto es algo irreversible que Dios que ya ha puesto en marcha. But as we feed our inner man through the Word of God, Pero si nosotros alimentamos a este hombre interior en Dios, that inward man is renewed daily. entonces este hombre interior se renueva todos los días. And it will have a positive effect on our mortal bodies. Y eso va a tener un efecto positivo en nuestros cuerpos mortales. And the Lord will renew our strength as the eagle. Y entonces Dios va a renovar nuestras fortalezas como las águilas. And we can live long, healthy, and prosperous lives upon the earth. Entonces nosotros vamos a vivir una vida larga y saludable y próspera aquí. Verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, works in us a far more exceeding and eternal weight of glory. Según 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. See, and by looking at the things which are not seen, Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vista en las cosas que no vemos, the things that are in the Spirit and of God, las cosas que están en el Espíritu y que son de Dios, our earthen vessels will be strengthened. entonces nuestros cuerpos, que son estas vasijas terrenales, van a ser fortalecidos, So that we can live healthy lives de manera que podamos vivir vidas saludables and be fruitful to the Lord all of our days. y podamos ser fructíferos a Dios todos nuestros días. So let's just finish up. I want to read a few verses here in Isaiah 40. Entonces vamos a concluir y quiero leer los versículos en Isaías 40. Verse 25, to whom then will you liken me, or shall I be equal, saith the Holy One? Dice el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el Santo. Lift up your eyes on high, and behold, who has created these things, that brings out their host by number. He calls them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one fails. Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad a quien creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Why sayest thou, O Jacob, and speaks, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Have you not known? Have you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? There is no searching of his understanding. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. He gives power to the faint, and to them that have no might, he increases strength. Versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall.
Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. So that's what we all want. Entonces eso es lo que To todos deseamos. know the strength that is given to us by the Lord, El conocer la fuerza que nos es dada a través de Dios so that we can mount up like eagles, para que nosotros entonces podamos renovarnos como so águilas, that we can live our life to the fullest. para que nosotros podamos vivir la vida en nuestra plenitud And not be weary, y no estar preocupados and walk and not faint y caminar y no desmayar when we see the evil that is happening in the earth. cuando veamos la maldad que está recorriendo la tierra. So God is with us, Entonces Dios está con nosotros and we need to learn to put our trust in the Lord, y debemos de aprender a poner nuestra confianza en Dios, so that our earthen vessels can be strengthened, de manera que nuestras vasijas terrenales, nuestras vasijas de barro puedan ser fortalecidas and we can live a long life of service to the Lord. y podamos vivir una larga vida en servicio a Dios. Amen. Amén. Hi. Hi there, I'll do Tom. a translation for the rest of that. Well, now we got a little time to chat. Bueno, ahora tenemos un poco de tiempo para chatear. Digo, para hablar. Hola, buenas noches. Hi, good night. Hola, Yvonne. Yo tengo una pregunta. Leyendo Génesis 3:15, Well, I was reading in Genesis 3:15. Okay. no entiendo. I'm not understanding what it says there. Okay. Um, Let's see. Let me find that here. it says 3:15, ¿verdad? And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Okay. Now, enmity is, of course, hatred. Cuando dice enemistad, es obviamente hablando de odio. And the word says, you that love the Lord Y la palabra dice que tú quien amas al Señor, hate evil. odien la maldad. Now, the Lord is speaking to Satan in this verse. Aquí en este versículo Dios le está hablando a Satanás, And the woman is the church of Jesus Christ. y a la mujer a la que se refiere es la iglesia de Jesucristo. And there is hatred Y el odio between God's church and Satan. es entre la iglesia de Dios y Satanás. We hate evil, Nosotros odiamos las cosas malvadas, and Satan hates good. He hates y us. Satanás odia las cosas buenas, nos odia a nosotros. See, and so that's what this is talking about. Así que de eso es lo que está hablando aquí. And the seed of the Lord is God's people that believe His word. Y el simiente de Dios es las personas que creen en la palabra. And this is primarily speaking of Jesus Christ. Aquí está hablando primeramente de See, because Jesucristo. when it says that you shall bruise his heel, Porque cuando dice que ellos lastimarán su calcañar, this is talking about the time está hablando acerca del tiempo that Jesus Christ died for our sins.
del tiempo en el que Jesús murió por nuestros pecados. It says in Isaiah 53 that he was bruised for our iniquities. La palabra dice que él fue herido por nuestras iniquidades. See, and when Jesus was placed on the cross, Cuando Jesús fue puesto en la cruz, he was bruised for our iniquities. él fue herido por nuestras iniquidades. And Jesus is the head of the body of Christ, Y Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. but he is also the heel. Y también es el talón, el calcañar. The heel of a person's body El talón del cuerpo de una persona is what gives them the strength to stand. es lo que les da la fuerza para levantarse, pararse. And we stand upon the rock of Jesus Christ. Y nosotros nos paramos en la roca que es Jesucristo. And he is the heel of the body. Y él es el talón del cuerpo, el calcañar. But he's also the head. Y al mismo tiempo es la cabeza. See, now, the woman is the church, the end-time church of Jesus Christ. La mujer es la iglesia del tiempo final de Jesús, That will come into perfection in the days that we're living in. que llevará a la perfección en los días que vivimos. And that seed that comes through the sacrifice of Jesus Christ Y esa semilla que venga a través de Jesucristo will bruise the head of the serpent va a herir la cabeza de la serpiente and destroy him. y destruirla. See? But this comes because of the sacrifice of Jesus Christ. Todo esto es a causa del sacrificio de Jesucristo. See, understand? Entiendo, Iván? ¿Se entiende? Yeah. Sí, gracias. Y en Génesis igual 3, pero 18, donde habla de espinos y cardos. And then when it talks in Genesis 3:18, it talks about thorns and thistles. Well, the earth definitely brings forth thorns and thistles. Bueno, la tierra por seguro sí produce espinos y cardos. Now we can look and we can see this in nature, Lo podemos ver esto en lo natural, but this is also talking about the thorns and the thistles that men are. pero también habla acerca de los espinos y cardos que son los hombres. See, men's words that they speak Las obras o las cosas que los hombres hacen y de las cuales hablan, oftentimes are hard and they're harsh. usualmente son cosas duras. See, and this comes through the curse that was placed upon the ground that we walk upon. Y esto viene a través de la maldición que fue puesta en el suelo en el cual nosotros caminamos. And man's earthen vessels are flesh and blood bodies. Y las vasijas de que son los hombres son hombres de carne y sangre. Are part of the curse, are part of the Los earth, hombres también- excuse me, are part of the earth, También son parte de la tierra, which is under the curse. la cual está bajo la maldición. That's why we grow old. Y por eso es que nosotros envejecemos. See, and that's why all the trouble in men is on the earth. Y también es por lo que hay tantos problemas en la tierra, See, because of man's sin, por el pecado de los hombres. thorns and thistles have begun, from that time began to show forth in the earth. Desde ese tiempo empezaron a aparecer espinos y cardos en la tierra In all of nature, y en toda la naturaleza, see, in the ground and in man. en la tierra y en los hombres. See, but we can overcome these things. But we can overcome these things Pero nosotros podemos vencer estas cosas through yielding our life to the Lord a través de ligar nuestra vida al Señor and obeying His word y obedecer su palabra, by resisting evil and doing what is right. y al hacerlo, resistiendo y haciendo lo que es correcto. Claro? ¿Está claro? Ok, sí, gracias. Okay. Sí. Gracias. See, God's word it's a consistent theme from beginning to end. La palabra de Dios es un solo tema constante, Any, de principio a fin. any place you read in the word, this is a miracle of the Bible. En cualquier lugar en el que tú leas de la Biblia, esto es un milagro de la Biblia. It speaks consistently Constantemente habla about the plan of God. acerca del plan de Dios. See? Amén.
gracias. Sure. Who else got something to say? ¿Quién más tiene algo que decir? How's the weather down there? Who you're asking to? Mexico City. Pregunta a Terry que cómo está el clima en la Ciudad de México. It's raining way too much. Raining. Wow. Que está lloviendo mucho. It's dry up here. Aquí está seco. Next week it's going to be hot. Y la siguiente semana va a ser calor. Almost, what, Debbie, 38, 40 degrees? Uy. Como 38 o 40 grados. Oh, 35. 35, she said. Como 35 grados. It's pretty hot, though. Pero eso ya es mucho calor. Terry, I want to share a verse. Sure. Quiero compartir un versículo. I'm going to read it. Voy a decirlo en español también. Sí. Voy a... Ajá. Es segunda de los Corintios, capítulo 12. It's in 2 Corinthians 12. Okay. Y es al respecto de como de esta condición que pues estamos en vasijas de barro, ¿no? And this is talking about this condition that we are vessels. Okay. Y que, o sea, la palabra dice que nos dio dones eternos en vasijas de barro. And the word talks that he gave us eternal gifts in earthly vessels. Ajá, para que el mérito sea del contenido y no del exterior, ¿no? The blessing or the glory would be for what is inside of the vessel. Okay. Y no en el exterior, no en la vasija. And not in the vessel itself. Ajá, entonces dice, segundo de los Corintios, capítulo 12, del versículo 9 y 10, que dicen, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. And it says on the 9, and he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Entonces, los pasajes, el estudio de esta noche So the Bible study of tonight me recordó mucho a estos versículos. remind me a lot of these verses. Ajá, porque pues no tenemos ningún mérito, no tenemos ninguna fortaleza en nosotros mismos. Because we don't have anything, reward from ourselves. Ajá, de hecho tenemos, o sea, naturalmente tenemos más debilidades y defectos de los que nos gustaría. Naturally, we have more defects than virtues than what we would like to have. Pero este pasaje, pues, a mí en lo personal me ayuda a darle perspectiva a todas las limitaciones que tengo, ¿no? But this verse helped me to give perspective to all those limitations that I have. Por ejemplo, ahorita conmigo al respecto del trabajo que pues no encuentro. As me right now that I am searching for a job and I'm not finding one.
me gozo en esa debilidad, ¿no? I take pleasure in that, how it says, in that weakness. Porque entonces cuando genuinamente me doy cuenta que no puedo, Because when I truly understand that I can't, entonces el poder de Dios puede reposar en mí porque sé que Él sí puede. then the strength and the power of God can work on me because I know that He can. Entonces esto pasa lo mismo con muchas de nuestras limitaciones físicas, ¿no? And that can happen a lot also with all of our limitations in the physics, like in the O muchas de las condiciones que nos rodean. or in the conditions that they're surrounding us. No podemos cambiar las condiciones, no podemos eliminar nuestras limitaciones. We cannot change the conditions and we cannot do something with the limitations that we have. Pero eso es bueno porque entonces podemos ver el poder de Dios manifestarse. But that is good because then we can see the power of God being manifested. Yeah, that's a good point, Uziel. Ese es un buen punto, Uziel. A lot of times Muchas veces, when these situations they present themselves to us, muchas veces cuando estas situaciones se nos presentan, like you're looking for a job, como esta, como que estás buscando un trabajo and you realize you can't do this in your own strength, it's not working. y te das cuenta que en tu propia fuerza no está funcionando el conseguir un trabajo, But if you put your trust in the Lord pero si entonces pones tu confianza en el Señor and let Him direct your steps, y permites que Él sea quien guíe tus pasos, He'll show you what He wants you to do. Él te va a enseñar qué es lo que quiere que tú hagas. See, but a lot of these things, you've almost got to look at it that way. Y hay veces que lo tienes que ver de esta forma, That God is teaching you en que Dios te está enseñando to put your trust in Him. en cómo poner tu confianza en He Él. doesn't want you to go without a work, without a job, No es que Él quiera que tú no tengas trabajo, but man has to learn pero los hombres tienen que aprender that if he wants to prosper and be blessed, que si una persona quiere prosperar y ser bendecida, he has to lean upon the Lord and not use his own strength. tiene que aprender a reclinarse en el Señor y no en su propia fuerza. So just hold on to the word Entonces sosténganse de la palabra and he'll see you through. y verán, see through is like how, Yeah, he'll make a way for you. y se darán cuenta cómo Él va a abrir camino para ustedes. You know, and things will work out good. Las cosas van a funcionar bien. So doesn't mean you shouldn't stop, doesn't mean you should not look for a job. No significa que esto, que deberías tú de dejar de It just buscar means trabajo, learn to do it in the peace of the Lord. sino aprender a cómo buscar trabajo en la paz de And Dios don't feel forced to do things. y no sintiéndonos forzados a hacer cosas. See, a lot of times people feel forced, like I've got to do this, I've got to get a job, I've got to this and that and the other thing. Hay veces que la gente se siente forzada, tengo que hacer esto, tengo que encontrar un trabajo, tengo que hacer aquello. Well, who's doing that? That's Satan pushing you. ¿Y quién es el que hace que tengas este sentimiento? Es Satanás el que te presiona. Just learn to resist that feeling Solo aprendan a resistir ese sentimiento. and move in the peace of the Lord. Aprendan a moverse en la paz de Dios. And He'll be able to direct your steps a lot easier. Y Él va a poder ser capaz de dirigir sus pasos muchísimo más fácil. Sí, gracias, Terry. Hola Tami, hola Terry. Hola, Ay. Jenny. Oye, yo quería preguntar, Terry, si te vas a tardar en regresar. ¿Habrá alguna ocasión en que podamos tomar la Santa Cena así a lo lejos todos? If it's going to be a long time till you come back to Mexico, there's any way that we can take the holy dinner? The holy, you know what I mean? Yeah, just hold off on that. We'll wait on that. Solo esperen en eso, vamos a esperar para eso. We'll just see what the Lord says. I'll work with Uziel on that. Vamos a ver qué dice el Señor, voy a trabajar con esto, con Uziel. Just be patient, all is well. Solo sean pacientes, todo está bien. You know, the Lord
sees your heart. He knows that you love the brethren. El Señor conoce sus corazones y saben que ustedes aman a los hermanos. And when the time comes, we'll have another communion service. Y cuando sea el momento vamos a tener otra reunión de comunión. Muy bien, gracias. Sure. Hola, Alma. Did you stop the Facebook? You know what? I did, and I wonder if it had switched to personal. I didn't have anybody watching tonight, which is unusual. I didn't notice it till later, though. Es que en Facebook no se veía nada. Yo lo busqué para compartir el link, pero no se veía nada. Mm-hmm. There was nothing on Facebook. She tried to search for it, but there was nothing there. Yeah. I don't know what happened, because it says public, and I turned it on, and I think I got a recording of it. No sé qué pasa porque decía público, pero después nadie lo podía ver. Something must have happened here. Algo tal vez pasó ahí. Okay. Sí, yo tampoco puedo verlo. Yeah, I cannot see it either, so Yeah, it must probably not- it's not there. No, it must not have recorded tonight. Sí, esta noche no se grabó eso. I don't know what happened. Yo tengo una pregunta, amiga. I have a question. Okay. Lo estuve pensando. I was thinking about it. Me quedé pensando en los talentos, o sea, de la prédica del domingo. From last preaching of Sunday, I kept thinking about the talents. Okay. Y entonces o sea, se trata de que nuestra fe, que es ese talento, So this is about that our faith, which is that talent, es multiplicarlo, ¿no? O sea, no esconder nuestra fe, it's multiply it. So that means that we shouldn't hide our faith, para que alguien más la vea y dé fruto. so someone else could see it and that person can bring forth fruit. Así funciona el talento. That's the way that the fruit works. Well, yeah, you know, you don't have to be looking to see how people are viewing you. How Tú people no are tienes que estar- people are looking at you. You know, Tú no tienes que estar viendo cómo la gente te está viendo. you just need to be looking to please the Lord. Sino tienes que estar viendo cómo complacer a Dios. See, and then people will see the light of the Lord upon you. Y entonces la gente va a ver la luz de Dios brillando sobre ti. And then your testimony is speaking to people. Y entonces tu testimonio le habla a otras personas. But we can't be concerned about how people are viewing us. No vamos a estar como preocupados por cómo es que la gente nos percibe, Because that's the fear of man. porque ese es el miedo a los hombres. You know, we are to fear what God thinks about us. Nosotros tenemos que temer de lo que Dios piensa de And nosotros. if we're pleasing the Lord, Y si nosotros estamos complaciendo al Señor, men will see the light of the Lord upon us. los hombres van a ver la luz de Dios sobre nosotros. See, so you don't have to think, well, you have to act a certain way so that people think you're spiritual. Tú no tienes que actuar de una cierta manera para que la gente crea que tú eres espiritual. See, just put away that kind of thinking. Si no es poner Get a rid un of lado it. ese tipo de pensamiento. And just seek the Lord with all your heart.
Y solo buscar al Señor con todo tu corazón. See, and let the joy of the Lord come forth from you. Dejar que el gozo de Dios salga de ti. See, and resist any fear, that kind of thing. Resiste cualquier tipo de miedo o alguna cosa por el estilo. Because when you're resisting evil, Porque cuando tú resistes a la maldad, then all that's left is for God to be able to work in you. todo lo que queda es que Dios pueda trabajar contigo. And the light of the Lord will show on your face. Y la luz de Dios se va a hacer reflejada en tu rostro. Ok, es que justo después de una situación Well, ¿Qué after pasó? a situation that I went through hace 2 semanas, 2 weeks ago, de verdad que lo tomo cada vez más en serio el escuchar el espíritu. I truly take more seriously. I take more seriously listening to the Spirit of the Lord. Porque de verdad te reentendí. O sea, el espíritu es una voz tenue, pero muy segura de lo que te está diciendo. Because the Spirit of God, it's a quiet voice, but it's a voice that it's really certain about what He's telling you. Porque te dice el espíritu, algo va a pasar. O sea, eso es maldad. No te metas con la oscuridad. Because the Spirit tells you that's evilness. Don't get involved in that because that's bad. Or something bad's going to happen if you get involved in that. Y de pronto a mí me ganó lo correcto es hacer esto. O sea, a veces me gana lo correcto delante de los ojos de Dios. De la gente, perdón. Sometimes I fall for what is correct in the eyes of others. Y en definitiva no es lo correcto. And indefinite and truly is not the correct thing.